Buenos días, tardes o noches tengan ustedes. El día de hoy les hablaré un poco sobre el hueso esfenoides, no sin antes agradecer a todos ustedes. Un cordial saludo a los chicos de la Universidad Veracruzana de Medicina que han estado apoyando estos pequeños cortometrajes. Sin más dilación empecemos. El hueso esfenoides es un hueso único ya que se dice metafóricamente que tiene forma de mariposa y es el hueso llave ya que se articula con todos los huesos de la bóveda craneana y algunos cuantos del viscerocráneo. El esfenoides cuenta con un cuerpo, como se puede ver en esta vista superior. Este presenta una parte anterior con la que se va a articular con el etmoides, una cresta anteriormente llamada proceso etmoidal. A los lados de esta cresta, se ubica el yugum esfenoidal el cual presenta anteriormente un borde transversal que se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Detrás del yugum, se encuentra el canal óptico el cual alberga el quiasma óptico, estructura importantísima en el segundo par craneal. El borde posterior del canal óptico alberga en su parte media el tubérculo pituitario y sirve de límite anterior de la silla turca, que es el lugar donde se aloja la glándula pituitaria o hipófisis. La silla turca lleva por detrás la lámina cuadrilátera, la cual se articula con la porción basilar del hueso occipital. Con esta articulación se forma el clivus, que es lugar donde descansa el tronco encefálico. En las apófisis clinoides se insertan un repliegue de la duramadre que es la tienda del cerebelo. Finalmente pasamos a una vista inferior, donde solo resaltamos a la cresta esfenoidal inferior la cual se articula con el borde superior del vómer. En cambio, en una vista posterior, tenemos algunos reparos a destacar. Las alas menores o también llamadas apófisis de Ingracies, van a articularse en su borde anterior con el hueso frontal. Su cara superior forma parte de la base del cráneo, en cambio su cara inferior forma parte del techo de las órbitas. Las alas mayores poseen una cara exocraneana y endocraneana. En esta imagen podemos observar la cara endocraneana, la cual se caracteriza por sus múltiples orificios que ya hablaremos más adelante. Algunos a destacar son dos agujeros inconstantes, el agujero de Vesalio por donde pasa una vena emisaria y el conducto innominado de Arnold, por donde atraviesa el nervio petroso superficial. La apófisis basilar que se ve en la imagen, hace referencia a la ya nombrada articulación con el occipital. Las apófisis pterigoides tienen importancias ya que en ellas se encuentra la escotadura pterigoidea, lugar de inserción de las apófisis piramidal del palatino. Por último, en una vista anterior, podemos ver la cara exocraneana de las alas mayores que corresponde a la cresta malar, que como su nombre lo indica se articula con el hueso cigomático o malar. De igual forma, podemos ver la superficie orbitaria de las alas mayores. Los forámenes del esfenoides los podemos dividir en dos, los que conducen a la órbita y los que conducen al exocráneo. Tanto el conducto óptico como la fisura orbitaria superior conducen a la órbita, en cambio los forámenes redondo, oval y espinoso conducen al exocráneo. Por el foramen redondo va a pasar la rama maxilar del nervio trigémino, quinto par craneal. Por el foramen oval va a pasar la rama mandibular del nervio trigémino y a su vez la arteria meníngea accesoria. Por último, en el foramen espinoso o también llamado redondo menor van a pasar la arteria y vena meníngeas medias y ramo meníngeo de la rama mandibular del trigémino. En el conducto óptico va a pasar el nervio óptico, segundo par craneal y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior o también denominada hendidura esfenoidal, va a ser el lugar por donde van a pasar múltiples estructuras. Por ejemplo, las venas oftálmicas, la rama oftálmica del nervio trigémino, el nervio oculomotor, tercer par craneal, el nervio troclear o patético, cuarto par craneal, y el nervio abducens-ocular externo, sexto par craneal. Por último, en el conducto de vidiano o pterigoideo van a pasar el nervio y vasos vidianos. En el último apartado, les hablaré un poco sobre las articulaciones, más que nada para repasar un poco lo antes mencionado. El esfenoide se va a articular con el hueso frontal, mediante las alas menores en su borde anterior. También se articula con las alas mayores por el ángulo anterior. El esfenoide se va a articular al hueso temporal por el borde externo de las alas mayores, específicamente la porción escamosa. Al igual que con el frontal, el esfenoide se articula con los parietales mediante el ángulo anterior de las alas mayores.
con el cigomático o malar, se va a articular con la cresta malar de la cara exocraneana de las alas mayores. El esfenoide se va a articular con el hueso palatino por la escotadura pterigoidea de las apófisis pterigoides, específicamente se articula con la apófisis piramidal del palatino. Se va a articular con el maxilar por contacto con la cresta malar de las alas mayores. Se articula con el occipital por la lámina cuadrilátera con la porción basilar de este último. Se articula con el vómer por la cresta inferior, la cual articula con el borde superior del vómer. Por último, se va a articular con el etmoides por el proceso etmoidal que articula con el borde posterior de la crista galli y por el yugum esfenoidal donde articula con la lámina perpendicular del etmoides. Eso sería todo el día de hoy. Te deseo un excelente fin de semana, pero sobre todo unas felices vacaciones. No olvides compartir y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.